Sistemas de numeración. La clase anterior estuvimos viendo y analizando qué son los sistemas de numeración y estuvimos hablando de sistemas de numeraciones posicionales, o sea, donde un dígito tiene un valor relativo con respecto a la posición que ocupa dentro de una cifra. Bien, vimos el sistema de numeración decimal, que es el que usamos nosotros comúnmente, y el sistema de numeración binario. Hoy vamos a ver el hexadecimal y el octal. Empecemos por el sistema de numeración hexadecimal. Es un sistema en base 16, o sea que tiene 16 dígitos que se conforman desde el número 0 hasta el 9, y de las letras A y hasta la F. Este lenguaje de numeración fue incorporado al sistema por IBM, que hizo sus primeras prácticas en la década del 60. En la primera incursión, que fue usada en 1956, las letras que usaban eran de la U a la Z, y después definitivamente se aplicó esta convención. O sea que el hexadecimal va a ser de 0 al 9 y de la A a la F. ¿Para qué sirve el sistema hexadecimal? Simplificando, sirve en realidad para achicar cifras con las que vamos a movernos en informática. Tiene la capacidad de achicar con respecto a la cantidad de dígitos. Y fíjense en este detalle. El número 25.312 en decimal tiene todas estas cifras en binario y está conformado nomás por 4 cifras en el hexadecimal. Se usa mucho, como dice por acá, para darle valor numéricos a los colores en una plantilla HTML, para referirse a una dirección de memoria en un sistema computacional, y lo que hace es simplificar el traspaso de esa medida. Imagínense que esto fuese una dirección de memoria, el número 25.312, ustedes calculen que una memoria de hoy en día de 1 GHz, de 2 GHz, de 8 GHz, gigabyte, tiene 8 millones y más de direcciones. Si yo 8 millones lo transformo a binario, ¿cuántos dígitos ocupará? ¿Qué largo tendrá esto? Sería muy largo. Con el hexadecimal se simplificaría. Y cuando yo estoy programando, por ejemplo, un sistema operativo, me tengo que referir mucho a las direcciones de memoria. De esta forma, achico el riesgo de error que tengo. ¿Está? Bien, empecemos con las cuentas. En las clases anteriores dijimos que un número de cualquier sistema de numeración al sistema decimal se le aplicaba la siguiente ecuación para pasarlo. Se decía que era la sumatoria de D por B elevado a la posición, donde D es el valor absoluto del dígito, B va a ser la base del sistema, y pos, como lo puse yo acá, va a ser la posición relativa del dígito, empezando en 0 de la derecha y terminando en N, en el dígito más relevante de la cuenta. Bien, entonces nuestro número hexadecimal quedaría 62E0, donde esta es la posición menos relevante, sería la posición 0, y 6 es la posición más relevante, sería la posición 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 6, este número, que es el valor absoluto que tiene este dígito, lo multiplicamos por la base, y lo elevamos a la posición relativa. A eso le sumamos el segundo dígito, que es 2, por la base elevado a la posición relativa, más E. A E le doy el valor de 14, porque es el valor absoluto de la E del 14. Lo vamos a ver en una tablita más en un ratito. Por 16 a la primera, más 6 por 16 a la 0. Bien. Vamos a pasarlo limpio. Nos va a quedar 6 por 16 al cubo, más 2 por 16 al cuadrado, más 14 por 16 a la primera, más 0 por 16 a la 0. El primer dato nos da 4096, o sea, 256, 16. Vamos a hacer las multiplicaciones. Nos queda 24.576 más 512 más 224 más 0. Y el valor es 25.312. De esta forma, vimos cómo pasar del sistema hexadecimal
al decimal. Ahora, ¿cómo será el sentido inverso? Y se va a aplicar lo mismo que se aplicaba con el del binario para pasar del decimal al binario. Tenemos que dividir por la base. Entonces, para saber cuál es el valor de un número decimal en cualquier otro sistema de numeración, hay que dividir el número de origen en decimal, es el dividendo, por la base de destino, divisor. Solo vamos a trabajar con los enteros. Y seguir dividiendo el resultado hasta que el mismo sea menor a la base de destino, o sea que no se pueda dividir más sin usar fracciones. Entonces, si yo tengo 25.312, lo divido por 16, que es el divisor, esto me va a dar 1582, que me da como resultado lo mismo, o sea que el resto de esto va a ser 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Como 1582 es más grande que 16, lo tengo que seguir dividiendo. Bien, esto es lo que tenía en la diapositiva anterior, lo sigo dividiendo. Divido 16, me da 98, y me da de resto 14. 98 es más grande que 16, lo puedo seguir dividiendo. Así que lo divido, me da 6, y el resto me da 2. 6 es más chico que 16, entonces no lo divido más. Y recuerden que para armar el número, tengo que armar desde la derecha hacia la izquierda. Este va a ser el más relevante y este va a ser el menos relevante. Entonces, el resultado sería 6, 2, perdón, 14 va a tomar el valor de y 0. Esto es igual a 25.312 y bueno, ese fue el resultado. ¿Cómo sabe el valor absoluto de un dígito? Hay una tabla, que la tenemos acá, que hace una simetría o compara, dice cuánto vale el valor en decimal, cuánto es equivalente en hexadecimal y cuánto en binario. Cuando yo me fijo, el 14 coincide con E, el 10 con A y así sucesivamente. O sea, los valores absolutos de las letras están dadas por estas columnas. Al principio usamos la tabla, después de tanto usarlo vamos a saber de memoria. Ustedes tenían que realizar como tarea, esta tabla. Esta organización de los números en binario del 0 al 15, se la van a acordar de memoria, no va a salir de memoria, la vamos a usar mucho para algo que se llama tabla de verdad. Así que ya vayan familiarizándose con este tema. Bien, ¿cómo se relaciona el sistema hexadecimal con el binario? Lo que yo les decía de simplificar. Para pasar de hexadecimal a binario se utiliza la tabla anterior, solo el principio, y se reemplaza el dígito hexadecimal por su homólogo en binario compuesto por 4 dígitos. Ejemplo. Si llega a faltar, en algún caso llegan a faltar ceros en la cifra, va a ser la que viene, lo vamos a agregar. Según la tabla, 6 es el 0110, 2 es el 0010, E es el 1110 y el 00000. Bien, entonces el número queda conformado de esta forma. El 0 de la izquierda no tiene valor, así que no lo ponemos. ¿Cómo pasamos de binario a hexadecimal? Se usa el sentido inverso. Empezando de derecha a izquierda, se agrupan los dígitos de A4 y se reemplazan por su homólogo en hexadecimal. De faltar dígitos se completan a izquierda con ceros. Bien. Tenemos el número que habíamos trabajado antes. Entonces yo acá voy a empezar de derecha a izquierda. Agrupo estos 4 números y ¿a qué equivale según la tabla? Equivale a 0. Agrupo los 4 números siguientes. ¿A qué equivale? A 14, pero 14 no existe en hexadecimal. Pongo su símbolo que lo representa, que es la E. ¿Este a cuánto equivale? Equivale a 2. Pongo el 2. Y fíjense que acá me falta un 0. Agrego el 0 para fijarme en la tabla. ¿Es necesario? No, no es necesario. Al principio, para que ustedes no se pierdan, conviene ponerlo. Esto es el 6. Entonces el resultado es 62E0. Bien. Sistema numérico octal. Es muy parecido. Lo vamos a pasar mucho más rápido
es similar. Y cualquier consulta la hacemos cuando nos vemos en vivo. Bien. Es un sistema en base 8, cuyos dígitos son del 0 al 7. Y bueno, antes que no sé si me va a cambiar la diapositiva, le voy a contar un poco la historia que leí. No sé si es verdad o no. Dicen por ahí algunos libros que en realidad el sistema octal fue anterior al sistema decimal y que la gente de la prehistoria usaba para contar, sin darle valor, sin darle símbolos, usaban para contar las manos. Entonces usaban el pulgar como guía o como base. Entonces contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para contar, si sacaban gallinas del corral, por ejemplo, espero que no se estén acordando de mí cuando digo gallinas, iban contando sin darle valores. Salía una gallina, iban haciendo así, se manejaban por octetos. Entonces, se cree que el sistema octal existía antes que el sistema decimal. No sé si es real eso es lo que leí en algún libro. Bien, vamos a trabajar con estos valores. Yo voy a decir que el número 1213 octal, si aplicamos la misma cuenta, que es la sumatoria de las bases, perdón, la sumatoria del valor absoluto del número por la base del sistema 8 elevado a la posición, si sumo todo eso me va a decir su valor en decimales. Entonces voy a decir que es 1 por 8 al cubo, 0, 1, 2, 3 es la posición, más 2 por 8 al cuadrado, más 1 por 8 a la primera, más 3 por 8 a la 0. Esto me da que es 1 por 512, 2 por 64, 1 por 8 y 3 por 1. Eso me va a dar 512 más 128 más 8 más 3. Entonces 1213 en decimal es el 651. Un detalle, como tiene menos dígitos que el decimal, el octal, la cifra parece más grande, pero no es más grande. Son equivalentes. Uno está en sistema octal, el otro está en sistema decimal. Cuando yo les tomo evaluación, generalmente suelo hacer trampas. Se las digo solamente cuando doy clase. O sea, les armo un número octal donde pongo, como es en base 8, quizás le digo 728, que me lo pasen a decimal. Y el 728 le dejo la pregunta pendiente, me la van a responder con un sí o con un no en una tarea en el Classroom. O sea, me tienen que decir, 728, ¿es un número posible en un sistema octal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso lo dejo como tarea. También eso me va a indicar quién vio el video y quién no. Bueno, pasaje de decimal a octal. Bien. ¿Cómo pasamos de decimal a octal? Como siempre, si queremos pasar de un sistema a otra base, lo dividimos por la base. Entonces ponemos 651, que era el valor decimal, dividido por 8. Eso me da 81. Me queda de resto 3. ¿81 es más grande que 8? Sí. Entonces lo puedo seguir dividiendo. 81 dividido 8 me va a dar 10 y me va a sobrar 1. ¿10 es más grande que 8? Sí. Entonces lo puedo dividir. Me da 1 y me sobra 2. Entonces, ¿cómo armaría el número? Como el cociente es menor que la base, lo voy a armar a partir del cociente de derecha a izquierda. Entonces el número me va a ser 1, 2, 1, 3. ¿Se entendió? Espero que sí. Bien, también existe una equivalencia con el sistema binario. Para pasar de octal a binario se utiliza la tabla de equivalencias. Solo al principio, usando solo 3 dígitos, de 0, 0, 0 a 1, 1, 1. Y se reemplaza el dígito octal por su homólogo en binario. Ejemplo, el mismo número en cuestión, 1213. Agarramos el 1, es 0, 0, 1. El 2 es 0, 1, 0. El 1 otra vez 0, 0, 1 y el 3 es 0, 1, 1, 1. ¿Cómo queda armado? 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Eso es en binario.
¿Está? Bien. De binario a octal, perdón, se usa el sentido inverso. O sea que los números se van agrupando de derecha a izquierda, se van agrupando de a 3 y se reemplazan por su homólogo en octal. De faltar alguna cifra, se completan con 0 a la izquierda. Vamos al ejemplo. Agrupamos los primeros 3. ¿Esto a qué es igual? Al 3. Los siguientes es igual a 1. El siguiente es igual al 2. Y ahora me queda el 1 solo. Como no llega a 3 cifras, le pongo 2 ceros y este es el 1. ¿Cómo queda luego el número? Como lo ven armado abajo. Bien, esto es todo por este video. Lo voy a subir y ya tienen la tarea que está especificada en el mismo video. Nos vemos en un rato.